Buenos días, estudiantes de séptimo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Nosotros en la clase pasada vimos, ¿cierto?, por qué el mar Mediterráneo era o es, ¿cierto?, o fue para las grandes civilizaciones un lugar apropiado para que estos pueblos se pudieran asentar y también para que desarrollaran el comercio marítimo. Lo que vamos a ver hoy día es una de las dos más grandes civilizaciones que se ubicaron en el mar Mediterráneo. Y esta civilización, ¿cuál creen ustedes que fue? Roma, Antes que Roma. Grecia, Grecia, muy bien, Lucas. Vamos a ver la civilización griega. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es explicar origen y desarrollo de la civilización griega, destacando su estructura política, social en las polis. Antes de seguir, esta fue una de las casi últimas actividades que yo envié, que estas son las preguntas del Power que ustedes me tenían que enviar al correo, que muy poca gente lo ha hecho, y esto es con nota, ¿ya? Así que ahí están, recuerden que estas son para que me las envíen pronto. Ya, de acuerdo a lo que dice este texto, vamos a comenzar y vamos a introducir con esto. Entonces dice, características geográficas de Grecia. Lucas, ¿puedes leer, por favor? la tierra de los griegos no es tierra de riqueza y abundancia. La existencia del suelo cultive es escasa. Predomina la montaña árida, improductiva, fuertes oscilaciones de la temperatura unidas a consideradas diferentes climáticas de una región a otra, además de la sequía de los meses de verano constantemente repetida. Hace poco, hacen poco Hacen poco. agradable la vida en esta tierra invadida por el sol. Montañas escarpadas separan Grecia del tronco de la península balcánica. Las comunicaciones se realizan en general por los valles de los ríos, que son los grandes accesos al norte hacia el sur, del norte hacia el sur. Se dan la mano de las cadenas de montañas que fraccionan el territorio de un gran número de unidades geográficas pequeñas e incluso muy pequeñas, entre las que frecuentan es difícil una comunicación directa. Desde la costa griega oriental, puentes de las islas conducen a Asia Menor y a Creta. Las islas han favorecido siempre las comunicaciones con Grecia. El verdadero destino de los habitantes de la península griega es la presencia permanente del mar, que configura la historia del país pasado, en el presente y en el futuro. Gracias, Lucas. De acuerdo a ese fragmento escrito por Herman Bengston, Historia de Grecia, en el año 1986, según este autor, ¿por qué el territorio griego no es abundante en recursos? Porque es muy montañoso, Ya, porque es muy montañoso. ¿Por qué más? porque hay múltiples sequías, porque hay mucho sol. Porque hay mucho sol, ¿cierto? Porque dice que las características físicas no son las apropiadas para, ¿cierto?, tener mucha abundancia y mucha riqueza de productos, ¿cierto? La tierra no les favorece mucho. ¿Qué utilidad tiene el mar para los griegos? Era como, era como un lugar, cómo comunicarse con otros lugares. Ya les daba la posibilidad de comunicarse, ¿cierto?, con otras tierras más lejanas y además, algo súper importante, ¿qué les permitía realizar el mar Mediterráneo? ¿Una actividad económica? Del comercio. El comercio. Muy bien, Lucas. Ya. Como vieron acá, los griegos, ¿cierto?, se ubicaron cerca del mar Mediterráneo, pero las características que allí existían no les daban mucha abundancia de riquezas, ¿cierto? No de riquezas de materiales de oro y plata, sino que relacionado con la tierra. Pero sí, ¿cierto?, aprovecharon el mar Mediterráneo que les permitió poder desarrollar el comercio
y además tener comunicación con las otras tierras que estaban mucho más lejanas. Muy bien, Lucas. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Viendo un video acerca de la civilización griega y después vamos a ir desarrollándolo con más detención. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra, todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya,
comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí,
Tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, Vamos a derrotarlos a todos. el amor, Adoro cuando escribe estos poemas. la familia, Te espero a cenar, amor. y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Ah, y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra.
Alejandro Magno. En Grecia hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí vimos a grandes rasgos lo que fue la cultura griega, una cultura sumamente importante, ya que dejó muchos legados culturales, científicos, en diferentes áreas que hasta hoy en día nosotros en la actualidad llevamos a cabo. Entonces tenemos que la ubicación geográfica de Grecia, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, el mar Mediterráneo. Entonces aquí se ubicó Grecia, ¿ya? Acá tenemos Esparta y acá tenemos Atenas, que fue una de las ciudades más importantes, o una polis, la más importante dentro de Grecia, ¿ya? Entonces ahí está la ubicación, ahí nosotros lo podemos ver acá. Ahí está. Y esa parte es esta parte. Aquí se ubicó Grecia. Si ustedes pueden ver, físicamente el territorio de Grecia poseía ciertos grandes, tenía cerros, ciertas montañas, que ellos decían que eso no les ayudaba mucho para poder obtener riquezas de la tierra, pero gracias al mar Mediterráneo, ¿cierto?, ellos pudieron usar otra forma de comercio, que fue el comercio marítimo. Época histórica de Grecia. Tenemos las culturas prehelénicas, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Acá la época clásica es donde aparece, ¿cierto?, Alejandro Magno, que es lo que vimos, perdón, aquí en la época helenística aparece el imperio de Alejandro Magno, que fue un hombre que desarrollaba técnicas o tácticas sumamente importantes para poder ganarle, ¿cierto?, a otros pueblos. Entonces tenemos que la cultura de Grecia comienza en el año 3000 a.C. y finaliza en el año 30 a.C. Tenemos hechos importantes en donde en las culturas prehelénicas aparece la cultura cretense y la cultura micénica. En la época oscura comienzan a formarse las polis y comienzan las migraciones a las costas del Asia Menor. En la época arcaica comienza una colonización de territorios y una evolución del gobierno de las polis. En la época clásica aparecen las guerras médicas, comienza, ¿cierto?, el surgimiento, el esplendor de las polis de Atenas y de Esparta, considerando, ¿cierto?, que la polis de Esparta principalmente era una polis guerrera, que desde que los niños, o sea, desde que los hombres eran niños, se les educaba para poder pelear. Si un niño no era apto para la pelea, o era muy débil, o parecía, o tenía alguna enfermedad, a este niño, ¿cierto?, se le dejaba abandonado para que los animales de una u otra manera se lo comieran. ¿Profe? ¿Ah? ¿A qué se refiere con guerras médicas? Al tiro le digo, espéreme que se me va a desconectar el computador.
Voy a enchufar. Ya, ahora sí. Ya, ¿por qué se le llama guerras médicas? No porque haya un médico en la guerra, ¿cierto? O porque hayan doctores, sino que las guerras médicas fueron las guerras que tuvieron los griegos con los persas, ¿ya? Porque querían extender sus territorios. ¿Por qué médicas? Porque los griegos confundían a los persas con los medas, que era otro pueblo. Entonces, como lo confundían con los medas, se les llamó las guerras médicas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces los griegos, ¿cierto? Lucharon con los persas para que los persas no siguieran avanzando en la... quitándole cierto territorio a los griegos, porque los griegos no iban a permitir ser dominados por el pueblo persa. Entonces las guerras médicas fueron las luchas constantes entre griegos y persas, los persas que venían desde el Asia Menor, ¿ya? Venían desde el Asia Menor a conquistar las tierras de los griegos. Y se les llamó médicas, como le dije anteriormente, porque los griegos confundieron a los persos con los medas. Por eso se le llamaba guerras médicas. Ya. El origen de la civilización griega se remonta a la prehistoria. Su nombre era Hélade, por eso sus habitantes eran llamados helenos. Ya eran llamados helenos. Fue una floreciente cultura que tuvo su origen hace unos 3000 años antes de Cristo y llegó a su pleno apogeo en la ciudad-estado de Atenas. Recuerden que Atenas fue una de las principales polis junto con Esparta. Y esto fue en el siglo V antes de Cristo. Recuerden que todo este territorio ubicado en el mar Mediterráneo corresponde a la civilización griega. Y acá tenemos la isla de Creta, que también pertenecía a la civilización griega, ¿ya? Entonces, Grecia ocupa una gran parte del suroeste europeo, que se conoce como la península balcánica. El territorio de la antigua Grecia comprendía tres partes: la Grecia continental, que son las tierras; la Grecia insular, que es donde estaba la isla de Creta, entre otras islas que están acá, ¿cierto? Recuerden que las islas son pedazos de tierra que están cubiertas por agua. Y la Grecia asiática, que estaba en la costa mediterránea de la actual Turquía, ¿ya? Que sería como por acá. ¿Ya? Entonces, estos eran los tres territorios que poseía Grecia: Grecia continental, Grecia insular y Grecia asiática. Aquí están las otras islas, que también le pertenecían a Grecia. La expansión griega por la cuenca del Mediterráneo y el Mar Negro. ¿Ya? Todo lo que está con color rojo fueron los territorios de los griegos, ¿ya? En donde ellos se instalaron y comenzaron, ¿cierto?, a desarrollar las polis. ¿Qué eran las polis? Las polis eran ciudades-estados que eran independientes unas de otras. Y en cada polis había un gobernante, ¿ya? Es decir, si nosotros comparamos a las polis con la actualidad, podríamos decir que una poli es una comuna, en donde en cada comuna hay un alcalde, que es la máxima autoridad.
en donde, ¿cierto? Cada polis tiene su propio sistema de gobierno. ¿Entendido? Sí. Ya. Entonces, esa fue, ¿cierto?, la expansión griega por la cuenca del mar Mediterráneo. ¿Cuáles son las características de la religión griega? Los griegos creían en muchos dioses, Zeus, Afrodita, Hera, etc. Entonces, por eso se le llama politeístas, creer en muchos dioses. Tenían dioses antropomórficos, es decir, con forma humana. Tenían atributos como el rayo, el tridente, el arco y las flechas. Eran inmortales, pero eso no significaba que iban a ser eternos. Es decir, ellos habían nacido. O sea, no era que ellos como que aparecieron volando, no. Ellos también nacen y son inmortales. Los dioses podían tener hijos con humanos, que eran los héroes, ya que eran mitad hombre y mitad dios, o sea, un semidios. ¿Qué quería decir esto? Que si a ellos los lastimaban, ellos podían morir. Los dioses viven en el Olimpo, que era el monte más alto de Grecia. La religión y la mitología griega pretende explicar el origen del mundo y del ser humano. Es lo que yo le había comentado en lengua y literatura, en donde el mito tiene mucho que ver con la historia. ¿Por qué? Porque el mito nos trata de explicar cómo aparece el hombre, cómo se crea el mundo y cuáles fueron las funciones por las cuales se crea. ¿Ya? Esa es la importancia del mito. Y por eso para los griegos también era muy importante saber y conocer sobre estos mitos. Recuerden que los mitos se transmiten de generación en generación de manera oral. Entonces ahí tenemos los diferentes dioses, dioses que después van a ser los mismos en Roma, pero con diferentes nombres. Entonces tenemos a Hera, que era diosa de la familia, a Deméter, que era el dios de la agricultura, a Hestia, que era la diosa del hogar, a Zeus, que era el dios del rayo, por lo tanto tenía el atributo del rayo, ¿cierto? A Poseidón, que era el rey del mar y poseía el tributo del tridente, a Hades, que era el dios del infierno y que poseía el tributo de este bastón. Todos poseían sus tributos. Estaba Dionisio, el dios del vino, Hermes, el dios del comercio, Afrodita, la diosa del amor, Hefesto, el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la casa, Apolo, el dios de la belleza, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces eran politeístas porque creían en muchos dioses. Cada uno con su propio atributo, ¿cierto? Cada uno inmortal, pero nacido de alguna parte, ¿cierto? De sus padres, y podían tener hijos mitad dioses y mitad humanos, a los cuales se les llamaba héroes. ¿Vamos bien? Vimos ahí que los Juegos Olímpicos, ¿cierto? También es una tradición que nos legaron los griegos hasta el día de hoy, en donde los Juegos Olímpicos, ¿cierto?, se realizan cada 4 años. En Grecia, los Juegos Olímpicos participaban todos los miembros, ¿cierto?, de la sociedad. Y era el único momento en que se le daba tregua o había paz, en donde nadie luchaba con nadie, sino que todos se dedicaban a participar y a pasarlo bien en los juegos que se realizaban. Los Juegos Olímpicos tenían 5 deportes que debían practicarse, por eso se le llama pentatlón. Uno de ellos era correr, el otro era lanzar la jabalina, el otro era lanzar el disco, el otro era el salto y el último, ¿cuál era? ¿Cuál era el último? Tenemos la carrera, el salto, la jabalina y la lucha. Ese era el quinto, la lucha. Juegos o disciplinas que hasta el día de hoy también
se compite dentro de los Juegos Olímpicos. Como los griegos no eran muy llevados a la riqueza, sino que a ellos más le importaba desarrollar su cultura, ¿cierto? Su pensamiento, a ellos no les importaba que no le regalaran ni trofeos, ni medallas, ni dinero, sino que el premio más importante que recibía el ganador era una corona de olivos, ¿ya? Entonces, los Juegos Olímpicos sirven como instancia de suspensión de las guerras, un momento de paz y un momento para la cultura y para las fiestas, ¿ya? Y obviamente que se desarrollaba en honor a los dioses. Las polis griegas. Las polis eran pequeñas ciudades-estado, que es eso, ¿cierto? Que eran independientes, como les decía, uno de otros, en donde cada una tenía sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército y su propio gobierno. ¿Cuáles eran las características de las polis? Tenía dos partes. La parte baja, que sería esta, en donde estaban las viviendas, los edificios públicos, y tenía al centro una gran plaza que se llamaba Ágora, que era donde se reunía la gente. Y en la parte alta, como arribita del cerro, ¿cierto?, se encontraba la Acrópolis, que era donde estaban los edificios religiosos y en donde, ¿cierto?, convivían los dioses. Entonces, ¿se entiende lo que fueron las polis griegas? Ciudades, estados independientes unas de otras, en donde cada uno tenía su propio sistema de gobierno, su propio ejército, su propia moneda y sus propias leyes. Y cada polis respetaba a la otra polis en cuanto a cómo ellos gobernaban. Nadie se metía con el resto. De esta polis no iban a la otra polis a decir, no, tú lo estás haciendo mal, ponen las leyes que nosotros usamos. No. Cada una veía cómo se organizaba económica, social y políticamente. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las 10:41. Ya. Lo que tenemos que tener muy importante, que como les dije anteriormente, una de las principales polis o ciudades griegas fue Atenas. En Atenas fue donde nace la democracia, que significa el pueblo de todos, en donde las personas eran las que podían elegir a quienes los iban a representar, ¿ya? Y el término democracia está, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Por eso nosotros tenemos muchos legados, tanto de los griegos como también de los romanos. De los griegos también adoptamos lo que era la cultura, con sus esculturas, con su pintura, ¿cierto? Tenemos a los filósofos, que los filósofos, ¿cierto?, se dedicaban a entender el pensamiento humano. Filósofos como Aristóteles, Platón, ¿ya? Muy importantes dentro de la cultura griega, como así también de nuestra cultura. Aquí están las guerras médicas, Lucas. Las guerras médicas, ¿cuáles fueron las causas? Expansionismo político territorial de los persas. Los persas querían apropiarse, ¿cierto?, del territorio que estaba habitado por los griegos. Y existía una contradicción política en la forma de gobierno. Grecia era una democracia y Persia era despotismo, en donde una sola persona tenía el poder de todo el imperio. La otra causa de las guerras médicas fue el control comercial de las rutas comerciales de los mares Egeo y Negro, que estaba en poder de los griegos. También se querían apropiar los persas de esas rutas comerciales. Y la última causa fue la prosperidad económica y comercial de las colonias jónicas del Asia Menor, las cuales se vieron frenadas con el sentimiento de los sápatras persas. Entonces los persas solamente querían apropiarse del territorio de los griegos, querían apropiarse, ¿cierto?, de las rutas comerciales que tenían los griegos, además que tenían una diferencia política sumamente grande, porque en Grecia
había democracia y en Persia existía el despotismo. ¿Cuál fue el pretexto para iniciar estas guerras médicas? ¿Por qué estalla esta guerra médica? Fue cuando la sublevación en el Asia Menor de la colonia griega de Mileto en poder de los persas. O sea, tenían una colonia griega, los persas, que estaba bajo su mandato, y esta colonia llamada Mileto se subleva, se rebela ante los persas y comienzan así las guerras médicas. ¿Quedó claro, Lucas? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, los griegos en las guerras médicas se enfrentaron a los persas, a quienes los griegos llamaban medos. Por eso se le conoce como guerras médicas. Y duró varios años, en donde, al final de las cuales, los griegos consiguieron la victoria. ¿Ya? Y ahí está el mapa, ¿cierto? Este era el imperio persa, que se quería ir apropiando de a poco, ¿cierto?, de las tierras de los griegos. Ya, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar el día martes, ¿ya? Y ahí les voy a dar la actividad que tienen que realizar el día martes, que la vamos a hacer entre todos. ¿Quedó claro? ¿Existe alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy.